Hola. Hola. Vamos a hablar de la ecuación del plano. Ya hemos visto la ecuación de la recta, ahora vamos a ver la ecuación del plano y luego jugaremos con todo, ¿vale? Bien, a jugar. Para tener un plano, para tener una recta vimos que necesitamos un punto y un vector. Los vectores son libres, los fijamos en el punto y eso nos da la recta, ¿vale? Pero si tengo un punto y un vector, hay infinitos planos que la contienen. ¿Qué es lo que necesitamos? Dos vectores. Dos vectores y un punto ya nos marcan un plano. Por lo tanto, lo que necesitamos son un punto, vamos a llamarlo Px, Py, Pz, y dos vectores, vector u, ux, uy, uz, Uy. y el vector v, de coordenadas vx, vi, vz. Vale. Entonces esto va a ser como muy parecido a la ecuación de la recta en algunos momentos, solo que añadiendo un vector. Vale. ¿Qué ecuaciones tenemos? Primero la vectorial. Cualquier punto que esté en el plano cumplirá que x y z es igual al punto px, pi, pz más un parámetro, por ejemplo lambda por el vector, se me va a acabar la pizarra, esto sería así una recta. Bueno, pues un plano es más otro parámetro mu por el otro vector vx, vi, vz, es decir, es muy parecido. Esta es la ecuación vectorial del plano. Paramétrica, ¿qué hacíamos? Separar x y z, pues aquí lo mismo, separamos y tenemos x es igual a la primera coordenada, px más lambda por ux más mu por vx, más mu por vx. O acá. Hacemos lo mismo con la y es igual a pi, aunque no se vean los subíndices, pero luego os entendéis. No sé si los veréis en la cámara. Lambda por ui más mu por vi. Y z, que es pz, lambda uz y mu vz. Y esto sería la ecuación paramétrica. Luego en la recta venía la ecuación continua, que venía de despejar el parámetro cuando lo teníamos así. Aquí no, ¿vale? Aquí saltamos a la ecuación general. La ecuación general va a ser, así como la recta tenía dos ecuaciones que con una llavecita formaban la ecuación general, la ecuación del plano es una única ecuación. Vale. Para llegar a esa ecuación hay dos formas, o bien de aquí, de este sistema, eliminar lambda y mu, que es un poquito más complicado, o es más fácil lo siguiente. Construimos un determinante formado por lo siguiente: x menos el punto, menos px, y menos pi, z menos pz, uno de los vectores ux, uy, uz, y el otro vector vx, vi, vz. Vamos a ver si entendemos el porqué. Si entendemos la lógica es mucho más fácil. Supongamos que yo tengo la pizarra, donde es este punto, y tengo el vector u y el vector v, ¿vale? Y esto caracteriza la pizarra, ¿vale? Pues si yo cojo cualquier otro punto x, y, z que esté en la pizarra, y con p formamos un vector que sería este primero, guaca, un poco torcido. Esos tres vectores son coplanarios, están en el plano, son linealmente dependientes, si os acordáis del tema de vectores. Eso significa que si yo hago un determinante con los tres vectores, debería darme 0, con lo cual es una forma de caracterizarlo. Entonces, esto lo igualamos a 0, lo voy a poner aquí. Entonces, la ecuación, cuidado, esto es para escribir la ecuación. Yo hago todo esto, pin, 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 con la regla de Sarrus, y voy a llegar a una expresión, una ecuación, que tiene este aspecto. Un numerito por x, lo voy a llamar a, más otro numerito por y, más otro numerito por z, más otro numerito, igual a 0. Esto escrito así es la ecuación general del plano. Ecuación general del plano, ¿vale? Y estas serían las tres ecuaciones del plano con las que vamos a trabajar, ¿vale? Y ahora daremos una variante según la información que nos den. Primera cuestión importante, tengo que saber utilizar la herramienta de la ecuación del plano. A simple vista veo el punto y dos vectores, de aquí pierdo la información, porque este A, B, C y D, no ¿vale? sé, no se ve claro. Vale.
Para sacar puntos, tanto aquí como aquí, yo le doy a lambda y a mu el valor que me dé la gana, ¿vale? Dos valores. Acordaos, cuando era una recta, solamente tenía lambda, le daba un valor. Vale. En la recta llegábamos a que la ecuación general eran dos ecuaciones. Le daba un valor a un parámetro, perdón, a una incógnita, o a x o a y o a z. En un plano, que tengo una ecuación con tres incógnitas, voy a dar dos valores. Por ejemplo, a x y a y le doy el valor 1 y 2 y despejo la z. O a y a z le doy el valor en los dos casos 7 y despejo la x, ¿vale? Doy valores a dos incógnitas y despejo la tercera. Si quisiera sacar vectores que estén en el plano, es muy sencillo. Saco pareja de puntos, los restos y saco un vector. ¿Vale? Estas serían las tres ecuaciones del plano. ¿A partir de qué información? Un punto y dos vectores contenidos en el plano. Pero hay otra información que me puede permitir encontrar un plano. Vamos a verlo. Hasta ahora hemos partido de tener un punto y dos vectores. Con un punto y dos vectores queda claro la determinación del plano, ¿vale? Esto es importante porque en un ejercicio, depende de la información que me den, tengo que utilizar un tipo de ecuación u otra. Hay otra información que me va a permitir encontrar la ecuación de un plano. Si a mí, por ejemplo, me dan un punto y un vector, ¿vale? Vamos a pensar que el punto es este. Claro, yo antes, no es que os haya engañado, he dicho, bueno, pues hay infinitos planos que contienen a ese vector, ¿vale? Pero ahora yo voy a pensar en, no un plano que contenga a este vector, sino un plano perpendicular a este vector. Plano perpendicular a este vector que pase por este punto, solo hay uno. Con lo cual sí que puedo caracterizar un plano con un solo vector y un punto. A este vector lo puedo llamar vector normal. Normal en matemáticas, recordad que significa perpendicular. O vector director. Ojito, en una recta, esto va a llevar mucha confusión después. En una recta el vector director está dentro de la recta. Cuando hablamos de un plano, el vector director del plano es perpendicular al plano. Yo utilizaré indistintamente vector director y vector normal. Y de hecho, si me acuerdo, utilizaré las dos palabras para que os afianzar que es perpendicular. ¿Vale? El normal. El normal. Vale, entonces, si yo tengo el vector normal, el perpendicular al plano, ¿cómo escribo la ecuación? Vale, pues fijaos, vamos a razonarlo un poco y luego lo escribimos. Si el razonamiento no os va, pues vais a la ecuación, ¿vale? Supongamos que yo tengo este punto, ¿vale? Este punto de coordenadas px, py, pz y el vector por lo tanto estoy hablando de la pizarra, ¿vale? El plano del que hablo es la pizarra. A ese vector lo voy a llamar de coordenadas ABC y ahora vais a entender por qué lo llamo ABC, ¿vale? Así con esas letras. ¿Vale? Si yo cojo este vector, cualquier punto X, Y, Z, no sé si se ve este naranjita, ahora lo veremos, y si no, bueno, es un punto cualquiera. Fijaos que cualquier punto que yo coja de la pizarra, si trazo el vector desde el punto que me dan a este, que es restar las coordenadas o viceversa, da igual, ¿cómo es ese vector con respecto al vector normal del plano? ¿Veis que es siempre perpendicular? Vale, eso significa que si yo hago el producto escalar, da 0. Es decir, que una forma de escribir la ecuación del plano de la pizarra sería A por la primera coordenada, que es x menos px, o al revés, da igual que pongáis px menos x, más b por y menos pi, más c por z menos pz igual a 0. Esto es la ecuación normal del plano, normal porque estamos hablando de perpendicular. Esto cuando se desarrolla, es decir, hacemos la multiplicación, llegamos a la ecuación ya nombrada antes, que es la ecuación general del plano. Es decir, que para escribir la ecuación general del plano, si yo lo que tengo es el vector perpendicular al plano, lo puedo escribir así y despejamos. Dicho de otra forma también, si a mí me dan la ecuación general del plano,
puedo sacar directamente el vector perpendicular al plano como el coeficiente de la x, de la y y de la z. Por eso lo había llamado así, ¿vale? De la ecuación general, el ABC es el vector normal al plano. Si quiero sacar puntos, como hemos dicho antes, le doy valores a x y a y y despejo la z, o a la y y la z y despejo la x, o a x, z y despejo la y. ¿De acuerdo? Según lo que tenga, escribo la ecuación del plano. Ahora yo con esto ya puedo escribir cualquier ecuación. ¿Quiero escribir la vectorial? Bueno, pues de aquí saco 3 puntos. Con un punto resto saco un vector, resto saco otro vector y ya puedo escribir lo que me dé la gana. Tengo que saber pasar de una a otra, ¿vale? Pero la ecuación normal del plano es imprescindible. Por si os explican por ahí cositas. En lugar de utilizar la ecuación normal del plano, otra forma, si a mí me dan, por ejemplo, para que lo veáis, sencillito. Supongamos que me dicen, escribe la ecuación del plano cuyo vector normal, este es el símbolo de perpendicular, cuyo vector normal es el 1, 2, 3 y pasa por el punto 1, 1, 2, por ejemplo, ¿vale? Así hacemos un ejemplito corto, ¿vale? Para escribir la ecuación del plano, claro, yo lo que tengo que escribir es la ecuación normal. Escribiría esto, que es 1, ¿vale? 1, que podemos no ponerlo, por x menos 1, más 2 por y menos 1, ¿vale? Más 3 por z menos 2, igual a 0. Y si esto lo tuneamos, me queda x más 2y más 3z, y ahora es menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9, igual a 0. Facilísimo, ¿verdad? Vale, hay otros profesores que lo explican directamente de la forma siguiente. Bueno, yo voy a escribir la ecuación general. Esto es ABC, ¿verdad? Bueno, pues si esto es ABC, el plano que estoy buscando es el x más 2y más 3z más otra cosa que no conozco igual a 0. ¿Vale? Ahora, ¿cómo averiguo la D? Si este punto pertenece al plano, tiene que cumplir su ecuación. Pues sustituyo x y z. X y z. Entonces esto es 1 más 2 más 6 más d igual a 0. De aquí despejamos la d. 9 pasa restando menos 9. Ah, pues ya lo tenemos. El plano es x más 2y más 3z Más menos 9. más menos 9, que directamente lo ponemos como menos 9, igual a 0. Y llegamos a lo mismo, ¿vale? Es decir, es lo mismo, da igual cómo lo hagáis. O con la ecuación normal y operamos, o con la ecuación general donde despejamos la d, ¿vale? Vale. Ecuación del plano, sabemos escribirla y sabemos utilizarla. A por ello. Venga.